¿Qué tal? Yo soy Roberto Levi y como mi proyecto de liderazgo voy a platicar un poco de mi experiencia jugando con mis amigos, llevándolo un poquito más hacia la parte semiprofesional. Como equipo de LOL, o sea, cómo llegamos a ganar algunos torneos, cómo llegamos a ganar nuestro torneo más importante en el que estuvimos y que en lo personal pude haber hecho mejor. Bueno, hace ya varios años estuve, tuve la oportunidad de jugar con mis amigos varios torneos al tener pues todos como una habilidad similar, ya en un rango un poquito más semiprofesional, no llegando al profesional porque eso es bastante complicado. Mi grupo como tal estaba integrado únicamente por Ian, Kevin, Gilberto, Tansel y yo. Eh, Cumplíamos la cantidad mínima de jugadores. No teníamos ningún otro apoyo, simplemente éramos nosotros y teníamos que resolver nuestros problemas. Entre esos, pues simplemente el mayor era la coordinación. Intentábamos, al tener todos una habilidad similar o algunos una mayor que otros, eh, jugar bien, jugar en complemento, jugar como equipo. Nuestro problema era que al estar la mayor parte del tiempo jugando solos, no teníamos como esa capacidad. Contra equipos que eran eh, menores en habilidad que nosotros, no había mucho problema. Ganábamos de cierta forma fácil. eh, Terminábamos partidas muy bien con buenas estadísticas, pero contra equipos que tenían mayores habilidades que nosotros o que sabíamos que tenían una mayor coordinación era mucho más complicado. Eh, como, como tal, no teníamos un líder, éramos simplemente nosotros guiándonos. Eh, Creo que de alguna forma tuve la oportunidad de poder guiar a mi equipo, siendo yo el líder de lo que se hacía, de lo que no se hacía y cómo desarrollábamos nuestras partidas. Para intentar mejorar las cosas, intenté proponer esta parte de no toxicidad y repasar, tener la humildad de reconocer los errores. ¿Qué sucedía? Yo sabía que como líder y como para poder hacer un buen apoyo a mi equipo, tenía que hacerlos entrar en razón de lo que eran, en lo que eran mejores y en lo que eran peores, sus debilidades y las fortalezas. Eh, Tuve que desarrollar la costumbre de analizar nuestras propias partidas después de jugar, antes de jugar, desarrollar un plan, cómo coordinarnos, cómo poder salir adelante de las situaciones más complicadas. Simplemente que fuera una costumbre el que después de decir o hacer algo, reconocer quién estaba haciendo un gran esfuerzo y cuando salían las cosas mal, reconocer o también una parte importante o que para mí era importante era decirles algo. Tenemos un mejor escalado, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, intentando que tanto yo como ellos no entraran como en ese estado de shock en donde ya no sabes qué hacer, ya no sabes para dónde ir, ya no sabes de qué forma jugar los mapas. En este desarrollo también tuvimos muchas prácticas y dentro de esas prácticas eh, intenté promover esa parte en donde cada quien podía proponer sin tener que sentirse agobiado o tener pena por cometer algún error, por decir algo que no era o porque los demás simplemente no quisieran. Muchas veces pues habían ideas que podían ser utilizadas y que no las decían, me las compartían o las compartían con otros miembros del equipo, pero no se sacaba a relucir, simplemente se quedaban como propuestas ahogadas. Lo que pasó fue que al intentar promover esto, pues obviamente el equipo mejoró. Tener la posibilidad de decir, de proponer y de demostrar que todos tenían un valor era para mí una parte muy importante, que no solamente se quedaba en que yo decido
o solamente esa persona y yo o estas ciertas personas podemos decidir qué se va a hacer. Todos pudieran proponer, ya sea bueno o malo. Si esa decisión que alguna persona tomó o que alguna persona propuso nos llevó hacia algo malo, pues reconocer con la humildad, ya sea yo o ya sea cualquier otra persona, que esta decisión había estado mal, o dentro de la decisión reconocer que era una muy buena idea y que se desarrolló mal, y al desarrollarse mal descubrir por qué se desarrolló mal. Dentro de esto, lo que puedo reconocer sobre mi trabajo y lo que intenté hacer con todos ellos fue hacer retroalimentación de lo que pasaba, tener esta atmósfera de respeto, de margen del error, poder hacer que todos ellos tuvieran sus habilidades, tanto reconocer y trabajar en lo que eran débiles y así impulsar o fortalecer en lo que eran buenos, porque sabía que cada quien era muy diferente, sabía que cada quien trataba las cosas de diferente manera, sus ideas eran completamente diferentes a pesar de que éramos muy amigos y jugábamos bastante juntos. Poder también que tuvieran la capacidad de reconocer, ya no solamente como amigos, ya no solamente como compañeros, sino como un equipo, que se sintiera esto como un equipo. Fue un camino bastante complicado. Tuvimos varios torneos como para practicar, en donde no perdíamos nada, tampoco estábamos peleando algo tan grande. Eran cosas hasta cierto punto normales, algo de dinero tal vez, equipo que probablemente nos hubiera servido, pero que finalmente no había ningún problema en perderlo. Era más para prepararnos para esa misma oportunidad que queríamos luchar y que queríamos ganar. Nuestro objetivo como tal no era solamente ganar, sino que dentro de cada partida, dentro de cada encuentro, dentro de cada vez que jugábamos un torneo, enfocarnos en ver en qué podíamos mejorar y también reconocer las cosas en las que estábamos bien. Si había salido algo bien, intentar replicarlo. Que si bien no el 100% de las veces nos iba a salir, pero que la mayoría de veces pudiéramos hacerlo de nuevo. Al final logramos ganar, nuestro objetivo se cumplió, logramos tener ese trofeo como nuestra propiedad durante un año. Y creo que dentro de eso también es reconocer que probablemente hice un buen trabajo a pesar de no saber exactamente cómo se tenían que desarrollar las cosas. Un poquito por la parte de intuición, pero también que se pudieron mejorar muchas cosas, como el asignarle roles a cada quien. Creo que no le di el enfoque completo de lo que se tenía que hacer. Confié mucho en sus habilidades, que no estuvo mal, pero creo que dentro de todo esto pudo salir mucho mejor, pudo haber cosas que se nos pudieron facilitar mucho, decidiendo específicamente o siendo más específico en las cosas que cada quien debía de hacer, que cada quien debía cumplir. Me faltó utilizar otras herramientas, no solamente el analizar nuestras partidas, sino también utilizar la parte por estadísticas, o sea, lo que cada quien tenía que cumplir de forma estadística en cada partida, ya sea farmeo, ya sea kills, ya sea asistencias o ya sea objetivos cumplidos dentro del juego, el haber especificado qué cosa debía de hacer cada quien. Por experiencia propia y platicándolo después con mis mismos amigos, creo que a veces no les di la facilidad o no les di la confianza que debían de tener conmigo. Creo que me empezaron a ver un poquito más como el líder y no simplemente como un compañero de ellos. Tal vez a veces fui un poquito duro, tal vez exigía un poquito de más de lo que se podía hacer o de lo que nuestro tiempo y capacidades nos permitían, pero supongo que era parte de, y tener en cuenta que no teníamos un coach como tal, un entrenador profesional o semiprofesional en este caso, que nos pudiera decir específicamente en qué estábamos fallando. Simplemente lo hice por mi cuenta y lo hicimos por nuestra cuenta en el ámbito de mejorar y de tomarnos esto en serio. Como estratega creo que también pude haber mejorado bastante. El saber qué hacer y el tomar las decisiones a veces era algo que me costaba un poco. El saber específicamente qué teníamos que hacer o qué eran las mejores opciones. Tal vez a veces
los obligué a jugar cosas que no querían jugar o que no se sentían cómodos. Intenté analizar en mis capacidades, en lo que podíamos hacer, con lo que ellos sabían jugar, con lo que ellos sabían hacer, pero creo que muchas veces al sentirme abrumado o al sentirme acorralado por la situación, los obligué a hacer cosas que no. Y creo que es uno de mis errores dentro de este ámbito que pasó hace varios años. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.